Hello, hello. Acompáñame a conversar de ahí a ahí con gente que inspira. Hello, hello, hello. Me complace que me acompañe a conversar conmigo de ahí a ahí. Una mujer que conozco desde hace muchos años. La recuerdo en la universidad y por amigas en común y ya luego por las redes sociales. Ella es publicista de profesión, amante de la moda desde adolescente y luego ha sabido cómo diversificar ese talento y expandirlo en diferentes ramas que muchos de ustedes saben y los que no van a conocer de su historia. Sara Méndez, y como ella inició a conocerse, Agayúa. Bienvenida. Ay, gracias por tenerme en este espacio. Siempre es bonito hablar contigo y estar contigo y abrir estas conversaciones tan necesarias. Yo soy fan de este podcast, Ay, lo tengo que decir. Lo veo y no me pierdo un episodio y pues me honra mucho estar sentada en esta silla contigo en el día de hoy. Gracias, Sara, por tu valoración. Me honra porque somos jóvenes que estamos tirando para adelante, cada quien con la pasión que nos caracteriza, en la rama en la que cada quien decidió elegir para desarrollarse en su vida. Así que te agradezco. ¿Dónde nace esa pasión por la moda o cuándo? Desde chiquita, pero antes del colegio, tú con 10 años, 5 años, siempre fuiste coqueta. ¿Recuerdas eso en tu infancia temprana? Bueno, sí, mami siempre tiene un dicho que ella me decía que yo a los 6, 7 años, cuando ella me compraba ropa, yo me paraba y le decía, es mi gusto, no tu gusto. Ajá. Y yo quería elegir mi ropa, yo quería ser la que decidiera qué era lo que me iba a poner, porque siempre tuve una personalidad muy marcada y siempre sabía lo que yo quería y era muy coqueta. Siempre tenía una carterita, siempre tenía un accesorio y la verdad es que también no está muy alejado a que yo tengo una tía muy, ¿cómo decirlo? Muy fashion, muy folclórica, muy Comparona. en excesos, Okay. ajá, muy maximalista es la palabra. Y donde ella llegaba había que voltearse a mirarla. Y pues yo crecí con una tía que era amante de tener esa imagen impecable, esa imagen extravagante. Y pues yo creo que también de ahí yo nací pues con ese modelo a seguir y teniendo claro de que tu imagen personal y donde quiera que llegues puedes marcar la diferencia con tus gustos. Claro que sí. Ya luego en el colegio, ahí yo tengo compañeros de colegio que desde esa etapa mostraron sus skills, sus habilidades de negocio, vendiendo brownies, algunos, vendiendo deditos de novias. Tú que te has convertido en una mujer de negocios, porque así lo has demostrado. ¿Hacías algunos negocios en el colegio? Mira, yo no fui tanto de negocios, yo fui mucho de creatividad. Okay. Yo era mucho las artes, ya sea las artes escénicas, yo bailaba, yo estaba en teatro, yo pintaba y todo lo que representaba creatividad, ahí estaba Sara. Todos los shows del colegio, todas las presentaciones, ahí estaba Sara. No tanto en la parte de crear negocios, sino más bien la parte artística. Ese era el área donde yo siempre me desarrollaba. Ahora de adulta es que yo creo que esa venita se me encendió y siempre veo una oportunidad de negocio pues en cada perfil o en cada campo que voy desarrollando. Claro. ¿Y tus amiguitos o los amiguitos de tu curso, de otro curso, confiaban en esa Sara del arte? O sea, te veían, no, la Sara es buena, te lo digo porque, por ejemplo, en mi caso, cuando hablaba de televisión, mucha gente como que se burlaba de eso. Sí. En ese momento, televisión, tú vas en televisión. Ya ahora, cuando uno es adulto, han visto que es diferente y ya ahora es distinto. Pero en ese momento, ¿cómo era esa parte? Bueno, si te soy sincera, Agayúa nace en el colegio y no era lo que yo pensaba que iba a ser en ese momento, sino que se desarrolló de una manera totalmente diferente y era una tienda de ropa. Agayúa toda la vida, desde sus inicios cuando estábamos haciendo brainstorming en el colegio, porque en ese momento estaban muy de moda los modismos dominicanos y había muchas marcas locales que tenían nombres bien dominicanos, bien jocosos. Y cuando hablábamos de la palabra agayúa era algo como que no se salía de tu mindset. Era pegajoso, agayúa. Y siempre la gente decía, mira, ese es el nombre que tú vas a elegir. Y pues luego cuando empecé la universidad, lo desarrollé de una manera diferente. Y mira cómo hoy en día
Es otra cosa. Es una marca de ropa. Yo elegí que Sara Méndez sea la protagonista, pero todavía Agayúa no deja de existir. Agayúa ahora se transformó en esa línea y esa marca y en ese desarrollo que es una de mis pasiones. Yo siempre he dicho que yo soy una mujer multipasional y la moda nunca va a dejar de coexistir con mis otras pasiones. Y pues sí, en el colegio nace esta pasión de, mira, Agayúa se va a llamar esa tienda. En ese momento no se creó, en ese momento fue un blog de moda, fue el inicio de Instagram, fue el inicio de expandir lo que era una marca personal en ese momento. Pero me parece divertido recordarme ahora que no lo había hecho como en mucho tiempo, de que sí inició como lo que es hoy en día. Y aparte de eso te pregunto porque siendo tan jovencita en el colegio, iniciando un proyecto en ese momento nuevo por las redes sociales, algo que era poco común, de crear esa tienda de moda. Pues te pregunto si algunos amiguitos que a veces no tienen la conciencia y pueden burlarse o pueden desconfiar, como tú tan jovencita mantienes la seguridad de que tú querías hacer eso y mira hasta dónde ha llegado. O sea, quizás sin la experiencia, Instagram estaba naciendo, tú estabas innovando sin darte cuenta o quizás sí lo sabías y mantener esa seguridad de que eso es lo que yo quiero y yo lo voy a hacer, estén de acuerdo o no, mis amiguitos los entiendan o no, yo voy a tirar para adelante. Yo creo que cuando tú eres tan joven, tú no tienes nada que perder. Entonces, en el momento de las burlas y la jocosidad de, mira, eso más bien inició ya cuando yo estaba en la universidad. En el colegio era la parte creativa, la parte de los mejores PowerPoint, ahí estaba yo. Sí. Vamos, el grupo, ¿dónde está Sara? Sí. Métanla. Mira. Entonces, ese era el momento. La feria científica, el arte, todo lo que representaba esa parte, pues ahí estaba yo. Una vez inicio en la universidad, que estoy tomando una clase que era el desarrollo de una marca personal, ahí es donde a mí se me nace déjame abrir un Instagram de manera profesional sin tener idea de lo que yo iba a hacer. Yo soy muy de hago y después es que veo cómo es que se hace la cosa. Hecho es mejor que perfecto, como dicen. Claro. Bueno, pues yo inicié sin saber mucho lo que era una marca personal, sin saber el branding de lo que yo estaba creando. Yo veía unos zapatos lindos, le tiraba una foto y la subía. Y se armó ese boca a boca, porque cuando tú estás empezando la universidad, tú siempre quieres andar punta en blanco. Lo más chulo, tú acabas de pasar de la transición del colegio a la universidad. Y pues la gente se vestía de una forma diferente, tenía algo llamativo y yo me dediqué a capturar tendencias dentro de la plazoleta, dentro de los conciertos que yo iba, dentro de los eventos que yo iba. Y ya era muy común decir, mira, ahí viene Agayúa, yo te digo para que tú me subas. Y en ese momento todo inició por cazar tendencias, que era lo popular en ese momento. Muchas influencers iniciaron su carrera en las redes sociales con seudónimos. Agayúa, Fisty O'Clock, La Comparona, The Hippie Nerd, María Conchita Calada era La Pecata Minuta. La Pecata Minuta, pero muchas, incluyéndote, han hecho la transición de dejar el seudónimo atrás o separarlo de la marca personal y usar su nombre de pila. ¿En qué momento tú decides cambiar Agayúa por Sara Méndez y por qué? Mira, yo lo tenía tanto tiempo pensado y cada vez que lo comentaba y se lo decía a alguien, no, es que la gente le tenía mucho cariño a la palabra, a la Agayúa, a la que sueña y logra, a la mujer inalcanzable, incansable. Y más bien era como yo invitar a todas esas mujeres a soñar y era como esas agallas que yo le quería impregnar. Pues llegó un momento de mi vida, tanto en el desarrollo de otros proyectos como me veía en varios años, ahora mismo actualmente estoy estudiando psicología y yo decía, yo también quiero que el protagonismo lo lleve mi nombre, yo quiero impregnar y desarrollarme de manera profesional donde Sara Méndez también tenga el mismo peso y no despedirme de Agayúa, porque Agayúa yo lo tengo tatuado en la piel, para mí eso es algo que yo nunca me voy a despedir de él. Pero le di otro contexto, el contexto que siempre tuvo y era una de mis pasiones, la moda. Entonces, yo no te voy a decir adiós, simplemente te voy a trasladar a un proyecto que
camine solo, que evolucione solo y que muchas mujeres en cuanto a la moda somos agayúas. Vemos algo y lo queremos. Entonces decía, yo quiero que Sara Méndez tome el protagonismo, yo quiero que la marca sea Sara Méndez y que la gente me identifique por mi nombre, ya sea en 10 años, en 20 años, que yo pueda desarrollar lo suficiente esta marca personal que tenga el mismo peso que lo tuvo Agayúa en su momento. La Peña es otro de los proyectos que han surgido a raíz de Agayúa, como dije anteriormente, que ha sabido cómo expandir ese talento de la moda y convertir en negocio las necesidades que se te fueron presentando o que tú fuiste viendo en tus seguidoras o en tus seguidores. ¿La Peña con qué objetivo nace? Mira, la Peña muy particularmente nace con una Sara que todavía estaba en el proceso de la evolución. Entonces, 25 años, todavía un poco inmadura, todavía reconociendo ese espacio simplemente como un hobby. Yo ponía de mi dinero para que ese proyecto pudiera vivir, como dice. Invertir, exactamente. Y la Peña nace simplemente como un espacio seguro de desahogo entre mujeres. Encontrar un día de la semana donde nos podamos reunir, que para las mujeres eso es un poquito cuesta arriba, porque jugamos tantos roles diferentes que conseguir un día de la semana para reunirnos, para botar el golpe, suena como de la NASA. Y nosotros tenemos mucho que aprender de los hombres en ese aspecto. Sí. Porque ellos no juegan con su peña. Exacto. La peña nace por una peña de hombres de jugar dominó, que se reunían todos los lunes. Y para mí eso era, wow, qué bonito. Yo vengo de vivir fuera del país, llego y veo que todo el mundo ya tiene su vida siguió. Entonces, en ese momento, cuando se desarrolla la peña, era simplemente un espacio para botar el golpe, para conocer mujeres diferentes, y era una peña de mujeres desconocidas. Sí, yo llegué a ir, sí. Claro, y era un espacio muy divertido, pero también era un espacio de mucho trabajo, porque no tenía rentabilidad el proyecto, simplemente era yo tratando de que el proyecto siguiera para juntar mujeres y conocernos y disfrutar la vida, como dicen. En el 2020, yo tomo la decisión de cerrar la peña. Cuando llega la pandemia, cuando este proyecto no es necesario en el ámbito social en el que estamos, porque estamos en medio de una pandemia. Como había sido tan drenante también el proyecto de crear una experiencia todos los miércoles, yo también estaba en un momento de mi vida donde emocionalmente no me sentía en el mejor momento para seguir desarrollándolo. Y yo también tomé la decisión de que ese proyecto cerrara. Pero para mi sorpresa, ese proyecto tenía un propósito aún mayor que yo no lo veía. Y si yo te cuento cómo la peña sufre el cambio 180 grados que como la conocemos hoy en día, como tú ves la peña, como tú entras a su Instagram, como tú ves ese storytelling, cambió. Que si yo lo hubiese pensado mercadológicamente, analíticamente, eso nunca hubiese pasado por mi cabeza. Lo que nosotros creamos fue algo que fue orgánicamente 100%. Tú me vas a contar ahora esa transición de la peña, de cómo la peña se convirtió en lo que es hoy. Pero antes, ¿por qué tú crees que para los hombres es tan fácil hacer su peña, juntarse, no lo negocian? No, mi amor, no, espérate, mi amor, yo los lunes, tú sabes que va a ir donde fulano, todos los lunes, y ellos cumplen. ¿Y por qué para las mujeres es tan difícil? Por el peso que hay en la sociedad, por lo que nosotros tenemos que ser. Tengo que ser la profesional ideal, tengo que ser la madre perfecta, tengo que tener mi casita como la casita de la Barbie, tengo que verme bien, tengo que jugar un rol, tantos roles de perfección dentro de una sociedad y de lo que espera la sociedad de mí, de lo que espera mi esposo, de lo que espera mi familia, de lo que esperan mis amigas, que tengo que manejar todo eso con un nivel de estrés, con un nivel de ansiedad tan grande de las expectativas ajenas, y el hombre no. El hombre disfruta, goza, vive, vuelve a su casa está intacta, bonita, su esposa la dejó como tenía que dejarla y se tomó un espacio, porque para los hombres, muchos de ellos no van a terapia, que eso es algo que vamos a ir rompiendo poco a poco con ese tabú de buscar ayuda y reconocerla.
Pero la terapia del hombre es su peña. La terapia del hombre es reunirse con sus amigos y hablar de cosas que tú puedes sentir banales, que tú puedes sentir como que no tienen importancia, pero ese es un momentito de botar toda la tensión acumulada del día a día, de ese espacio para estar con su bro, con su amigo, con una persona que acaba de conocer. Y para nosotras las mujeres se hace tan difícil encontrar espacios donde yo pueda abrirme, donde yo pueda ser genuinamente yo sin todas estas capas, sin todas estas caretas, donde yo pueda romper esa muralla social de conocer a otra mujer, de hablar con ella, de sentarme en la misma mesa, de aprender de ella, de escucharla y no juzgarla, de ponerme en sus zapatos o simplemente verla y aprender de su recorrido. Para nosotras las mujeres eso todavía está en pañales y por eso es que la peña hoy en día está siendo un espacio, digamos, popular, porque estoy fuera de mi contexto. Tengo mujeres totalmente diferentes, de diferentes nacionalidades, de diferentes backgrounds, de diferentes edades, y yo me siento en la misma mesa a escucharlas y aprender de ellas sin todo este peso de lo que debería de ser o lo que deberíamos de ser todas. Uh-huh. Mencionaste que en el 2020 pasaste por un proceso. Hubo 2 procesos, entiendo, según lo que pude investigar sobre ti, además de que te entrevisté en ese mismo año. No es el tema de la agenda, sino algo personal, emocional, que también se sumó a todo lo que pasaste, de una relación que terminaste en ese momento, que fue doloroso para ti. ¿Cómo te encuentras nuevamente? ¿Y qué aprendiste de esa relación? Sobre todo ahora que estás en una relación ya comprometida, que vamos a hablar ahora más adelante, vas a crear una familia, si así lo decides, estás conviviendo con una persona. ¿Qué aprendiste de ese momento para ser la Sara que eres hoy y brindarle felicidad a tu pareja hoy día? Mira, yo siento que es como el full circle, como dicen. Me tocó hace unas semanas ir a un lugar que representaba tanto crecimiento para mí en un momento de mucho dolor, como dicen. Y es volver a Milán. Milán fue una ciudad donde yo llegué muy rota, donde llegué con tantas preguntas, con tantas incógnitas, sabiendo que cuando algo te rompe, no significa que esa va a ser la única adversidad que va a tocar tu puerta. La adversidad toca tu puerta en diferentes etapas de tu vida. Ahí me tocó la puerta, en el 2020 me volvió a tocar la puerta y esta vez, cuando tú sabes que todos los palitos se te caen juntos, financieramente, profesionalmente, amorosa, personalmente, que tú te encuentras, literal, yo describí ese momento de mi vida como un hoyo negro. Cuando yo me veo en esta etapa de mi vida y yo miro atrás, yo digo, es que la Sara de hoy no puede existir sin la Sara de antes. Yo siempre he dicho que yo fui como una vasija que se rompió y que se dejó construir en manos del alfarero. Yo necesitaba ser diferente porque en la nueva etapa de mi vida necesitaba una Sara diferente, necesitaba una Sara mucho más madura, mucho más empática, consciente, humilde. Entonces yo creo que los procesos no llegan al azar, llegan para transformarte y para tú detectar qué necesita de mí esta nueva versión y qué yo puedo aprender de cuando una adversidad toca mi puerta. No llega al azar y un examen que quemas vuelve y se te repite en otra etapa de tu vida. Entonces yo le doy gracias a lo que me rompió en ese momento porque definitivamente me dan ganas de volver a ese momento, abrazarla y decirle que todo va a estar bien, que la vida siempre tiene una hermosa manera de reconstruirse para tu mejoría y que esa etapa llegó porque necesitaba llegar, porque iba a llegar ya sea en ese momento o en otro momento de tu vida. Y no te digo que no pueda la adversidad volver a tocar mi puerta, pero ya hay un nivel de sabiduría distinto, de cómo manejar el dolor, de a quién recurrir cuando uno tiene el corazoncito roto o cuando algo le ha pasado que te tambalee el mundo. Y ya es una Sara con mucho más herramientas que la Sara del pasado. Y en cuanto a la relación amorosa, ¿qué aprendiste? ¿Cuáles son
¿Cuál fue esa enseñanza como mujer, como novia en ese momento que te dejó, que ahora sientes que es diferente con tu nueva relación y que te sientes quizás más segura, más en paz para brindarle eso mismo a tu compañero de vida? Mira, yo tuve muchas enseñanzas, pero la idealización de la persona que va a compartir el recorrido conmigo. Enamorarme de la persona y no del potencial de la persona, sino mirarla como un ser humano, mirar sus luces y sus sombras y preguntarme a mí misma, ¿puedo convivir la vida entera con esas luces y esas sombras? ¿Esa persona es aire para mis alas o esa persona me corta las alas? Esa persona con la que yo voy a compartir el resto de mi vida, ¿estoy dispuesta a hacer equipo con él? Hay muchas mujeres que piensan que una pareja de vida es alguien en el que te recuestas y no te deja evolucionar, no te deja ser. Y para mí eso es muy importante por el tipo de trabajo que yo tengo. Imagínate una persona que no pudiera entender cuál es mi trabajo y en qué constante movimiento yo estoy siempre. Entonces, eso para mí fue muy importante y yo creo que esa persona que me acompaña hoy en día ha sabido entenderme, ha sabido reconocer lo que hay dentro de mí y me ha dado aire para mis alas. Me ha enseñado a soñar más grande, a quitar todas esas limitaciones de mi mente. Y pues yo quería y yo anhelaba un amor bonito. Yo sabía que Papá Dios lo tenía guardado en el momento en el que yo estuviera lista para recibirlo. Ay, qué linda, muy bien. Entonces vamos a retomar el tema de la peña. ¿Cómo surge este cambio, esa transición donde el grupo de mujeres cada vez es más grande, donde se van de fin de semana de retiro a diferentes localidades del país, de aquí de República Dominicana, pero también internacionalmente, donde viajan a otros continentes, a otros países, mujeres que no se conocen, como has dicho? Y tengo una amiga, que sé que estás viendo el podcast, este episodio, que me dijo, mira, yo estuve pasando por un momento difícil en mi vida y yo decidí ir al retiro de la peña porque sentía que lo necesitaba. Y luego me cuenta su testimonio y le encantó haber ido. Incluso algunas amigas, voy a hacer esto en confesión, le decían, ¿y para qué tú vas de que a un retiro? ¿Para qué tú vas para allá? Y ella aún así, porque confiaba en el proyecto, decidió ir y hoy día ella quiere repetirlo. ¿Cómo es que surge esta nueva La Peña, luego de tú cerrarlo, a pensar en hacer, vámonos de fin de semana? Vámonos de fin de semana, de viernes a domingo y o sea, ¿cómo? ¿Cómo nació eso? Mira, nace porque, te voy a ser muy honesta, yo tenía un viaje completo vendido antes de que el mundo cerrara, antes de que el país cerrara. Era marzo 18 del 2020, una peña a Miches, a la Montaña Redonda. Montaña Redonda, que estaba muy en tendencia. Que estaba muy en tendencia. Cuando yo decido cerrar el proyecto, tú sabes, mi responsabilidad sabía que ese viaje en completo estaba pago y que cuando el mundo volviera a ser mundo, ese viaje se tenía que hacer sí o sí. Lo que la gente no sabía es que ese era mi cierre personal a este proyecto. Todo quedaba ahí y ya. Pues en ese viaje, tú sabes cuando pasa algo que tú no te lo estás esperando, en un momento de presentación de las chicas, todas empiezan a decir cómo veían la peña desde fuera. Porque la peña en ese momento era un club cerrado y nosotros lo que abríamos era espacios para que todas las chicas de la lista de espera pudieran pertenecer a algo que tuviera que ver con la peña y conocer el proyecto. Y se llamaban peñas alejadas. Yo subcontrataba a Aléjate con Ale para que diera el servicio de todo lo que era el esquema y yo llevaba a mis chicas para que viviéramos la experiencia. Pues en ese momento todo el mundo empezó a decir cómo veía y qué significaba la peña desde fuera, como que ese proyecto tan bonito, este espacio tan seguro. Y yo me quebré, o sea, yo dije, wow, es que esto nunca se trató de mí. Hay un propósito aún mayor dentro de la peña y yo soy muy creyente de Papito Dios y yo le dije, mira, yo me senté y yo le dije, la peña va a seguir, pero la peña va a seguir con tu dirección.
no con la mía porque la mía no funciona, la mía me drena, yo no tengo las capacidades, yo estoy colocada en una posición de liderazgo sin yo ser líder, sin yo tener herramientas. Entonces yo necesito que tú me dotes de las habilidades, que tú coloques las personas que van a hacer equipo conmigo y que este proyecto cambie como tú entiendas que debe de cambiar. Y esa conversación con Papá Dios se quedó ahí y todo siguió su curso y demás. Y yo me acuerdo, yo scrolling en Instagram, veo un video de la que hoy es nuestra psicóloga, que es parte fundamental y un pilar hermosísimo dentro de la peña. A mí se me erizaron todos los pelos, ella hablando de lo que significaba el amor propio. En momentos donde yo resonaba tanto con ese tema y yo escucharla, sus palabras, yo necesitaba como que el mundo entero también le escuchara a ella. Y a mí lo que se me ocurrió fue citarle en mi oficina sin saber lo que yo iba a tratar con ella. Yo simplemente le dije, mira, tú estás disponible, yo quiero tener una reunión contigo. Cuando ella va a mi oficina, a mí se me ocurre la brillante idea de hacer un retiro de amor propio mientras yo estaba hablando con ella. Ella me dijo que sí. Y como yo hago y después que veo la realidad de la vida, yo lanzo un retiro de amor propio que se vendió en 1 hora. Lanzo el segundo retiro de amor propio y se vende en 30 minutos. Y ahí yo me di cuenta de que esto es lo que nosotros necesitamos. Este es el camino nuevo de la peña. Este es el camino que conecta con propósito. Este es el camino que conecta con desarrollo de una persona y la cual nosotros le podemos sembrar esa semillita que va a germinar en su momento y hacer comunidad de la manera más bonita. Y pues así nace el nuevo camino dentro de la peña, hacer retiros y viajes para disfrute para las mujeres, para su bienestar. Haciendo esos retiros, ¿te has dado cuenta entonces que hay muchas mujeres que necesitan de una red de apoyo? Que hay muchas mujeres que están en falta de terapia, de compañía, de un núcleo de amistad o familiar, que hay muchas mujeres que van porque se sienten vacías. ¿Lo has podido sentir y en los testimonios de algunas de ellas lo han confesado? Lo que pasa con muchas de esas mujeres es que nosotros estamos en constante hago y no tengo espacios para hacer. Lo que mencionaste anteriormente. Exactamente. Estoy rodeada de personas, pero realmente estoy acompañada. Encuentro dentro de mi círculo un lugar seguro para hablar, para expresarme. Me he dado cuenta de que he perdido parte de lo que yo soy en la maternidad. Muchas mujeres ahora mismo que nos están llegando con un nido vacío, que se dedicaron a ser madres y cuando este rol desaparece, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? Me miro al espejo y no encuentro ¿dónde me quedé? Y eso es lo que nosotros vemos constantemente dentro de las mujeres que van a la peña, que se pierden en tantos roles diferentes. Me siento rodeada de personas, pero la verdad es que estoy un poquito sola. Me siento ese cerebro taqui. Voy con un cerebro también tostado, quemado por el voy a hacer, hago, soy. Y no me doy el tiempo de estar en un lugar simplemente en plenitud, tener mindfulness, que eso para mí es muy importante cuando una mujer vive en el aquí y en el ahora. Entonces nosotros lo que le brindamos a las mujeres son herramientas para una vida de mayor bienestar, para encontrar espacios de disfrute, porque esto no es un retiro espiritual donde tú no tenemos yoga, no tenemos meditación, no tenemos esas herramientas. Tenemos otras herramientas con psicólogos de salud profesionales, donde nosotros te vamos a dar herramientas para tu bienestar y que te la puedas llevar a tu casa y la puedas desarrollar y le puedas enseñar a la amiga, a la prima, a tu hija, a que la felicidad se construye desde adentro. Algo interesante es que parte del staff de estos encuentros es que están tu madre, una tía, creo que también es parte, amigas, o sea que te has rodeado de tu núcleo, de tu círculo, para que también sean parte de este gran proyecto. ¿Y por qué lo has hecho de esta manera? ¿Por qué auxiliarte de tu familia y de tus amigas cercanas y no contratar a un equipo externo?
para que sea parte del proyecto. Si tú supieras que esa es la percepción del que está de afuera, pero realmente, genuinamente, mi mamá y mis tías son las clientas número 1 de la peña. Ellas van a esos viajes porque ellas lo aman y lo disfrutan. Y ellas van porque de verdad encontraron ese espacio seguro donde desarrollarse. Lo que pasa es que ahora yo me di cuenta de que todo el mundo amaba a las tías. Que todo el mundo quería viajar con las tías. Que todo el mundo quería consejo de la tía. Y yo dije... Pues eso entonces es un plus que tiene. Claro. Que ellas crearon presentes. ese personaje dentro de la peña. Y por eso fue algo que me sorprendió increíblemente, no te lo voy a negar. Nosotros probamos hacer un viaje a Tailandia con las tías y eso fue la locura más grande del 2025. Wow. Nosotros abrimos 2 viajes, 40 mujeres cada uno, 80 en total, y todavía hay una lista de espera para que alguien cancele dentro de Tailandia para formar parte. Increíble. Porque las mujeres a esa edad, con cierto ya grado de que tengo ya a mis 60, a mis 70 años, a mí lo que me toca es disfrutar la vida y estar en plenitud y gozo. Entonces, todo eso complejo que hay pegado a la piel, todas esas cosas que pudieron haber sido, ya no existen en esa edad. Ahora voy a disfrutar la vida. Y a la gente le encanta esa energía. Y mis 2 tías y mi mamá lo llevan eso, ya lo que me toca es disfrutar. Ay, qué bonito. ¿Qué viene para la peña en este año, en el 2026? Bueno, vamos a tocar nuevas tierras. Si tú supieras que en los últimos retiros de amor propio y de niña interior que se hacen en la República Dominicana, están viniendo muchas chicas de diferentes partes del mundo, pero Puerto Rico siempre ha dicho presente en cada retiro. Hay veces que la cantidad de puertorriqueñas iguala a la de las dominicanas y eso es mucho decir. Y pues en este nuevo año tocamos tierra. Vamos a PR. PR, papi. Sí. Ok. La peña llega a PR en el 2026. También tenemos pensado llegar a Francia. Tenemos un lugar en un chateau donde vamos a desarrollar uno de nuestros retiros que tiene un nuevo venue. Y también nos vamos a Tailandia con 80 mujeres en 2 viajes, uno al lado del otro, a un nuevo continente. Sí, A un nuevo qué continente. bien. Y también tienes un proyecto nuevo que estás desarrollando. Sí, mira. ¿De qué se trata? Hay algo. ¿Tiene que ver o no tiene que ver con la peña? Bueno, este sí tiene que ver con la peña, el que te voy a decir. ¿Por qué? Porque, no sé si lo sabes, pero me comprometí. Sí, y vamos a hablarlo ahora, claro, se lo vamos a hablar en breve ya. Me comprometí y pues llegaron muchos mensajes en ese momento. Sara creó una peña de novias y estamos desarrollando. Este sí va a ser un club más cerrado porque la cantidad de novias no es tan grande. Y para hacer una peña de novias, darnos soporte, luz, claridad, invitar a todos estos suplidores a que nos den idea de cómo se hace, porque es verdad, yo me veo en la posición de que ¿qué se hace ahora? Sí, Una vez te ponen el anillo, tú te sientes un poco perdida de cuál es el primer paso a seguir, qué es lo primero que se busca. En estos días llamé a la iglesia y me dijeron, todas las fechas están cogidas. O sea, lo primero que tú tienes que hacer cuando tú te comprometes es llamar a la iglesia, a veces hay disponibilidad. Y eso yo quiero como que sea alguien como que te lo diga, que te aclare ideas y pues vamos a hacer una pequeña red de apoyo ahí. Eso está chulísimo. ¿Y lo de las empresas que mencionaste? Bueno, el campamento de la niña interior ha hecho un boom. Nos hemos ido virales varias veces, tanto en TikTok como en Instagram, de ese campamento. Y ahora las empresas están llamándonos para que hagamos el team building no tradicional, tipo campamento para desarrollar sus empresas y esa comunidad dentro de ellas. ¡Wow! Muy bien. Fíjate todo lo que ha ocurrido en tu carrera y en tus negocios. Luego de un momento de turbulencia que pasaste con el tema de las agendas, de las planners, que es conocimiento de todas y de todos los que te siguen, donde usaste un diseño para hacer la agenda que la creadora alegó plagio. Eso para ti fue un antes y un después en tu carrera. Te volviste viral por muchos días, yo recuerdo, en las redes sociales muchos te atacaron
e incluso te llegaste a retirar un poco de las redes para que eso no te afectara más de lo que ya lo estaba haciendo. Más allá de explicar nuevamente todo eso que te ocurrió, que como te digo, ya lo expliqué y muchas lo saben, el manejo de crisis en cualquier figura y en cualquier empresa es más importante de lo que podemos pensar. En ese momento, ¿qué hiciste que ahora piensas que no estuvo correcto, que lo hubieses hecho diferente? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Y qué piensa la Sara Méndez de hoy, luego de, creo yo, tú me corregirás, del momento más difícil de tu carrera? Claro, mira, hay algo que yo volvería a hacer una y mil veces, resarcir tu error, darle la cara a quien lo merece. En ese momento era la francesa para corregir, para resarcir daños de manera monetaria, de manera emocional, pues en ese momento lo hice y lo volvería a hacer siempre. Ese es el primer paso para rodearte de las personas adecuadas en medio de una crisis, porque todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo te lo quiere decir desde lo que sabe y lo que entiende. Pero rodearte de profesionales del área capacitados, en ese momento muchos abogados que hoy recuerdo que me dieron la mano, que yo no te puedo decir Ana Blanco Haché, me lo dio Ángeles, que son unos abogados 1A en este país, y esas dos personas estuvieron ahí en ese momento para darme una mano, para traerme luz, que mi corazón hoy en día cada vez que lo veo lo voy a abrazar y siempre le doy las gracias por eso. Pero más que nada, como me dijo mi psicóloga en su momento, Sara, crear te salva. Y en ese momento crear me salvó. O sea, tras un momento de mucho dolor, de mucha... No, yo no te puedo decir a ciencia cierta si era una depresión como tal o una profunda tristeza, pero en ese momento yo lo veía todo negro, yo no veía salida, yo me costaba pararme de mi cama y hacer cosas en medio de una pandemia, que también es un poquito más difícil porque no hay algo que te hace seguir la vida de manera cotidiana. O sea, esto es mirarte para adentro, no había de otra. Entonces, ¿qué yo hubiese hecho diferente a lo que hice hoy? Quizás dar la cara en el sentido de hablar con la comunidad, explicarle, ser un poquito más humilde con las palabras. En ese momento yo no entendía ni bien lo que estaba sucediendo y sí, creo que lo hubiese manejado distinto ya con la sabiduría de hoy en día, de a los 25 años saber que el mundo se te derrumbó en menos de 2 minutos. Entonces sí, me hubiese creado quizá un video donde le explicaba a la gente, donde hablaba, donde me veía vulnerable y le explicaba todo lo que sucedía para que no se diera espacio a tantas conjeturas. ¿Sientes que la forma que te dirigiste a tu comunidad no fue la correcta? El tono, no las había palabras. información, entonces todo el mundo estaba... me dirigí como que de una manera donde se dejaba interpretar tantas cosas distintas que quizá también eso dio el espacio a que se hablara tanto. Y pude haberlo hecho de manera diferente totalmente. Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Claro. Y pues yo creo que sí. ¿Lanzarías agendas otra vez en algún momento? La lancé 2 años consecutivos y creo que ahora fue que hice el stop porque estamos creando otro proyecto que es un libro, un journal. Entonces estamos todavía dándole la forma para que se lance en este año. Pero With Love Aga no ha terminado. Y económicamente también mencionaste que que también esa parte se afectó en ese momento. Claro, mira, cuando eso sucede yo trabajaba con marcas. Yo estaba en un momento donde yo tenía muchos contratos. Todos esos contratos se cayeron y duré un gran tiempo de ese lapso de pandemia sin trabajar con ninguna marca. Entonces, en ese momento esa era mi entrada principal. Otra cosa muy importante, hay que diversificar las entradas, hay que crear negocios de otras cosas. Entonces, por eso fue que mi psicóloga me dijo mucho, crear te salva, porque ahí yo desarrollé aún más Agayua Collection, que nació tras ese dolor. Yo pensaba, ¿qué es lo que la gente pide de mí
que no tenga que ver con mi imagen, que no tenga que ver con un planner. La gente siempre conectó con mi sentido de la moda. Entonces, por eso fue que nació la marca de ropa, tras algo que me impactó. Y fue muy buena porque dentro de la pandemia la gente solo compraba, o una gran parte de las mujeres compraban mucha ropa. Entonces, eso fue un proyecto que nació tras ese dolor y resignificó la peña. Ujú. O sea que es buscarle la vuelta a todo. Como yo me alejé de las redes sociales, Sara se volcó 100% a su lugar seguro, que era la peña. Tú sabes que yo tengo, ya tú dijiste una frase, crear te salva. Y yo siempre digo que todas las situaciones negativas tienen algo positivo. Todo depende de cómo decidamos verlo y tratar de darle el giro a eso. Todo te enseña, todo te hace crecer. ¿Tú estás comprometida? ¿Te comprometiste hace unas semanas? Yo quiero que hablemos sobre eso. ¿Cómo se llama él? Arturo. ¿Cómo conociste a Arturo? ¿Qué tiempo tienen de relación? Tengo entendido que están conviviendo. Lo compartiste en tus redes sociales. Tú primero te mudaste sola. Primero cuéntame de la etapa de vivir sola, cómo fue ese cambio para ti. Y ya luego cuéntame cómo conociste a Arturo. Mira, lo mejor es vivir solo, mudarse, tener su espacio. ¡Ay! Eso es rico. Eso es llegar a tu casa, hacer tu cenita, ponerte... Es como que ese me time en potencia. Yo me disfruté y yo me gocé mucho la etapa de vivir sola. ¿Qué tiempo duraste? 2 años. 2 años. 2 años viví en mi En tu nido. en mi nido, en mi apartamento, en mi casita de la Barbie. La gente vivió ese proceso, esa casita. Y pues en ese proceso viviendo sola, yo también reconozco que tengo que buscar espacios para mí, para mi bienestar, y me apunto en el gimnasio. Cuando me apunto en el gimnasio, era un team completo, era muy de comunidad. Pero perdón, cuando tú te mudaste sola, ¿conocías a Arturo ya? No. Ah, ya. Primero te mudas sola y luego lo conoces a él. Exacto. Ok. Y me pongo en el gimnasio a hacer ejercicio, volver a tener enfoque. Y pues en ese gimnasio, en una hora en específico, que eran las 12:30, hay muchas personas. Entonces ellos tuvieron la grandiosa idea de hacer un karaoke para conocernos, para hacer equipo, porque estamos entrenando todos los días, nos vemos la cara todos los días, pero nadie sabe quién es quién. O sea, como que para lograr esa confraternidad de equipo, porque entrenábamos todos a la misma hora. Pues ese día yo me acuerdo que yo llegaba de viaje y yo no iba a ese encuentro porque acababa de llegar hace como unas horas y estaba explotada. Cuando yo veo el location del lugar, literal está a 2 minutos de mi casa, en la misma calle de mi casa, El Mexicano. Era un restaurancito donde había un karaoke y ahí íbamos a estar todos, ¿verdad? Pues yo voy ese día, la pasamos súper bien, ahí todo. ¿Tú puedes creer que yo nunca había visto a Arturo haciendo ejercicio? La primera vez que yo recuerdo en mi cabeza que yo lo vi fue ese día. Eso pasa. Pero para nada, o sea, no lo tenía registrado. Yo como que, ahí este muchacho, y él está en el team. O sea, como que nada que ver. Y me acuerdo que él me invitó a un tequila y estábamos relajando sobre el tequila. Y ahí mismo sonó una salsa y nos pusimos a bailar salsa. Y ya, eso fue todo lo que sucedió esa noche. Ya yo sabía quién él era. Él incluso me llevó a mi casa ese día con otras 2 chicas que andaban con nosotros. Y ya se quedó ahí todo. Luego en el gimnasio, pues ya yo lo veía. Un día nos tomamos un matcha. Todo era como tan amigos. Él estaba pasando por un divorcio. Entonces era como que simplemente una relación de amistad. Y todo inició genuinamente siendo amigos, de una manera totalmente genuina. Hablábamos mucho, yo le invitaba a casa, yo hacía cena y una cosa llevó a la otra y luego ya tú estabas metida en el lío, como dicen. Y, por ejemplo, el hecho de que le estuviera pasando por un divorcio, que hay muchas mujeres contemporáneas a ti Claro. y a mí que les puede pasar algo parecido, de conocer a alguien que haya tenido ya una familia, ¿eso no causó en ti temor? ¿Cuáles fueron esas herramientas para darle esa oportunidad? Totalmente, Arturo era un no rotundo, o sea, eso no era yo relajaba mucho con mis amigas y yo le decía Sagitario, todas le decimos Sagitario.
Su seudónimo para mis amigas era Sagitario. Sagitario. Sagitario era temporal y tenía fecha de caducidad. Todo el tiempo Sagitario tenía fecha de caducidad en mi vida. Yo tenía el pie, no en el freno, en el súper freno. Y realmente era súper bien. Todos mis amigos lo conocían. Él es Arturo, pero nada que ver. Nada que ver. El hecho de que él estuviera pasando por un divorcio y que estuviera casado era un no negociable para mí. Era, no hay forma. Yo, no, quiero a alguien que venga desde cero conmigo, que construyamos algo. Y tenía como esa idea tan de lo que yo quería que ni siquiera le daba la oportunidad. Él me decía, es que no hay forma humana. Y todo eso cayó, como que yo quité ese pie del freno en un momento donde yo dije, yo estoy esperando que venga alguien perfecto a mi vida con todo lo que yo tengo. Si yo te muestro esa lista, tú te puedes dar cuenta de que era un hombre con tantas cosas que posiblemente ese hombre no exista, solamente existe en mi cabeza. Y si lo creamos en IA o en inteligencia artificial, con todo lo que yo quería de ese hombre, era una lista kilométrica. Arturo llegó con sus luces y sus sombras, con un divorcio de la mano, con hijos, que yo pensaba que yo eso no, ni en mi más remoto sueño, yo cómo me voy a sentar a decirle a mis padres que mi novio es divorciado y tiene hijos. Yo, una muchachita de 28 años, 27 años, 28 en ese momento, como que yo sentía que yo estaba defraudando tanto a mis padres. Hasta que un día mi mamá me dijo, mija, si tú lo quieres, y es un hombre que te quiere y tiene intenciones y lo están haciendo de la forma correcta, ¿por qué no? Mis amigas fueron las primeras que se lo dijeron a mi mamá. Yo no me sentía ni siquiera en la capacidad de yo decirle a mi mamá. O sea, para mí eso era como era súper grande. Y ahora que yo lo veo, yo dije, ¿cuántas mujeres no han estado con hombres divorciados? ¿Cuántas mujeres no han tenido ese... Aunque yo venga de cero, eso es algo bien común dentro de la sociedad, pero yo no sé por qué para mí eso era algo tan fuerte, algo que hacía tanto ruido. Era como defraudar a mi mamá, defraudar a mi papá. Hasta que yo hice las paces con eso, quité el pie del freno y lo que la vida me estaba esperando era más bonito de lo que yo me imaginaba. ¿En qué momento quitaste el pie del freno? ¿Cuándo recuerdas ese momento que tú dijiste, ya? Mira, fue en enero es que ahora, como estamos en enero, no el enero del año pasado, el del año traspasado, me acuerdo que estábamos en un evento de su hijo, era algo de la promoción, había en ese evento, y yo me quedé mirándolo, él me invitó, yo estaba haciendo otra cosa, y dije, mira, aquí estamos como que chilling, ven para acá. Y yo me acuerdo, yo sentada diciéndole, mira, ¿tú tienes algo que hacer este fin de semana? Ah. Y él dije, no, yo no tengo nada que hacer. Y yo le dije, mira, yo te voy a hacer una locura, pero yo no sé si tú te atreves a esa locura. Porque yo quería conocerlo fuera de la República Dominicana. Darme la oportunidad de vivir algo sin que yo sentir mirada, sin yo sentir nada. Yo quería como que donde solamente estemos tú y yo y ves cómo nos llevamos tú y yo. Y yo le dije, ¿tú te querías a Miami este fin de semana? Y él me dijo que sí. Automáticamente yo hice así, compré mis 2 pasajes, le dije, nos vamos el jueves en la noche y volvemos el domingo en la noche. Efectivamente, ahí inició todo, absolutamente. No había pasado nada, mira, no me daba ni siquiera el permiso. Y en ese viaje yo dije, qué lindo fue ese fin de semana. Qué bonito fue quitarme toda esa conjetura que yo tenía en la cabeza y de verdad tener un espacio nosotros dos, sin gente, sin amigos, sin familia, sin pensar que era lo que yo estaba haciendo. Y me dejé llevar. Qué bonito. Y ahora en esa etapa, rumbo al matrimonio, que están conviviendo, ¿cómo te ha ido? No es lo mismo vivir sola que vivir con otra persona. Ya pensando en casarte, ¿cómo te sientes ahora? Y mira que no nos íbamos a mudar juntos. Lo que pasa fue que justamente al lado de su apartamento, yo lo fui, él tiene una perrita,
estábamos caminando a la perrita abajo y vimos un letrero de se alquila al lado del apartamento de él. Y nosotros, como estábamos ahí, dijimos, vamos a verlo. Efectivamente tenía la llave dentro del lobby, fuimos a ver el apartamento, automáticamente pusimos un pie dentro del apartamento. Nosotros decíamos, tenía un súper buen precio también. Sabíamos que ese lugar no lo podíamos dejar porque al otro día eso se iba a ir. Sí. Era un lugar perfecto, mucha luz, como a mí me gusta, se sentía amplio. Y yo en mi apartamento, él en su apartamento, yo decía, vamos a mudarnos juntos, estamos perdiendo, el mío se puede alquilar, el de él era alquilado, simplemente darlo y entre los dos construir un nuevo lugar. Uh-huh. Y fue así que se dio la idea, sabiendo que yo quería casarme, que yo quería tener familia y todo lo demás. También para él eso fue como algo, ¿tú estás dispuesto a empezar desde cero? Esa era una de mis dudas, como que al inicio cuando yo quité ese pie del freno, mi duda era, cuando un hombre tiene hijos y está divorciado, pues, muchos de ellos no quieren volver a rehacer vida. Simplemente quieren a alguien que tenga hijos y lo tuyo es lo mío y lo nuestro, como dicen. Pero en ese momento Arturo me dijo que sí, que él estaba dispuesto a volver a empezar. Y ahora tienes incertidumbre de, como mencionaste ahorita, la iglesia, todo. ¿Qué viene? ¿En qué pie está parado Sara? Mira, Está parada Sara. Justamente yo estaba comiendo con una amiga mía ahorita y yo le digo a ella, mira, los precios de hoy en día son totalmente divorciados a lo de hace 4, 3 años, 5 años máximo. Ella me dice, yo me casé, mi amiga se casó en el 2019. Economics Data, Kimberly. Ay, sí, claro. Y cuando Kimberly me dijo cuánto le costó la boda, yo le dije, el doble ahora. No, ¿qué doble? Más. El triple. El triple es una locura. Entonces yo me senté ahí y le estaba contando todo y fue un poquito de desahogo con todo este proceso. Tú sueñas con casarte por la iglesia, lo mencionaste, estaba buscando iglesia, hacer fiesta, o sea, quieres hacerlo todo tradicional. Yo sueño con eso. Ahora vamos a sentarnos a ver la realidad de la vida. Okay, vamos poco a poco, un paso a la vez. Yo no me quiero casar este año, va a ser en el 2027, viendo, tanteando, no sé si lo vaya a hacer en República Dominicana o si no vamos a internacional. Vamos poquito a poquito a ver. O sea, que estás consciente de que a pesar de que tienes un sueño, pero hay que sentarse y ver. Totalmente realista. Muy porque bien. yo pongo eso en un fondo de inversión y lo gasto en una noche, ¿verdad? Muy bien. Hay cosas que pesan. Muy bien. Qué bien. Vamos a jugar luego de hablar sobre esta gran etapa de tu vida y que te permitiste abrir tu corazón a pesar del miedo que tenías por la situación de él, que es más común de lo que podemos pensar. Y muchas mujeres contemporáneas a nosotras pudieran estar pasando por eso mismo. O sea que yo te felicito y te auguro muchos éxitos y bendiciones en esa nueva etapa. Gracias. Vamos a jugar ahora. Tiene 2 partes el juego. Okay. This or that. Yo te voy a poner 2 opciones para que elijas entre una u otra. Y confesión. Preguntas un poco más profundas para que seas un poco más honesta de lo que has sido hasta el momento. Okay. Bien. Yo voy a tomar un traguito de agua antes de iniciar. Ay. Si tú quieres, vamos a brindar. Bueno, si no se puede brindar con agua, dice, mejor no. Ok. No, que no se puede. Que no. Exacto, vamos a dejarlo así. Ok, entonces vamos a comenzar. ¿Cómo te sientes más? ¿Soñadora o joseadora? Soñadora. ¿Más que joseadora? Ay, sí. No, yo soy un sueño andante. Es verdad. Ay, yo sueño. Qué bueno. Sí. Me identifico yo también. ¿La peña, la línea de ropa o redes sociales? La peña 100%. 100%. No, 100%. Si decía lo contrario y más como está la peña ahora. Ok. ¿Publicidad o psicología? Publicidad. ¿Y por qué decidiste, por cierto, estudiar psicología? ¿Por qué estoy estudiando psicología? Porque yo estoy empapada de ese mundo constantemente y trabajo con psicólogos en mi día a día dentro de la peña. Y pues como cabeza de equipo yo sentía que el conocimiento te da poder. El conocimiento solamente suma. Entonces, en este momento yo quería poder también tener los conocimientos para poder aportar, para poder pedir, para poder dirigir a un equipo. Entonces, yo sentía que eso era como algo que simplemente me iba a agregar. Y llegó en la etapa perfecta y con una estructura
de universidad que me lo permite. Entonces, eso fue únicamente por la peña, no tiene nada que ver también con lo que ocurrió con las agendas, de esa etapa que aprendiste, no nada. Todo fue por... Y uno dice que siempre que uno estudia psicología hay parte de tu experiencia personal. Y yo lo diría más que lo vivido para entender mucho de mi manera de pensar y mi entorno, mi familia. Ok, bien. ¿Sara Méndez o Agayúa? Ay, Hablo de esas dos etapas. hablas de esas dos etapas. Es que yo creo que ambas. Yo no puedo Tienes que elegir una. una. Es que yo amo a Gallúa. Está bien, está bien. Y por último, los retiros de la peña, ¿en el país o fuera del país? Chan, 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 chan. Dígalo, señorita. Bueno, a quien no le gusta coger un vuelo e irse. Ok. Pero te digo algo, me encanta que gente internacional venga a mi tierra. Entonces ahí me la pone difícil. Bueno, Local. local. Me voy a Bien, equivocar. me gusta. Ujú. Apoyando lo nuestro. Vamos ahora con el confesión. Esta primera pregunta ya más o menos la contestaste, pero de manera rápida. A raíz de la crisis que atravesaste por las agendas, ¿pasaste por una depresión? No pasé por una depresión, pero sí por una tristeza muy profunda que me llevó a detenerme. Esa es la palabra. Me detuve y ahí pues donde crear me salvó y me paré a desarrollar proyectos nuevos. Tienes un hermano con la condición de autismo. Sí, ¿Qué has aprendido de él? de Kevin. ¿Qué he aprendido de una... Mira, cualquier familia allá afuera que tenga a uno de sus integrantes con una... que tenga esta condición de autismo, yo siempre los invito a que sean mucho más empáticos, que tú no sabes por lo que está pasando una familia. Yo siempre le digo, vayan a terapia juntas porque a nosotros como familia nos faltó mucho eso, poder entender entre hermanos, entre mamá y papá, qué era lo que realmente sucedía. Yo soy la más pequeña, entonces cuando yo crecí, yo no entendía bien de qué se trataba. Siempre el diagnóstico era hiperactividad. Tu hermano tiene déficit de atención e hiperactividad. El término autismo en estos últimos años es que fue que sale. Entonces, como nosotros como familia nunca entendimos bien, nunca fuimos a una terapia juntos, siempre era él, iba con mami o con papi, pero nosotros como núcleo familiar nunca tuvimos esas herramientas para poder procesarlo y entenderlo. Entonces, yo siempre auguro a que una familia que tenga a un hijo azul, como dicen, la unidad familiar y ayuda terapéutica en conjunto. Hablas de unidad familiar. Me voy a extender un poco en esa pregunta por ser un tema de suma importancia que puede servir para ayudar a otras personas. ¿Sientes, hablando de familia, que el hecho de tener esta condición a ustedes los separó, creó alguna crisis? ¿Recuerdas tú como hermana ver a tus padres quizás desesperados, momentos de turbulencia? ¿Qué recuerdas? Mira, más que nada era bajo una crisis que se vivían, era como yo era la chiquita, siempre era proteger a la chiquita, vete a tu habitación y tráncate. Entonces, en ese momento no existen las herramientas, tampoco existía el conocimiento, tampoco se sabía cómo hacerlo. Entonces, bajo este escenario, ¿qué conlleva? Vamos todos como familia a tratar lo que esté sucediendo, vamos a entenderlo, vamos a llevarlo sobre la mesa, vamos a abrir el debate de cómo podemos ayudar, qué podemos hacer, mira, pasó esta crisis, esto, lo otro, o sea, era simplemente protégete, sálvate, pero no era un conjunto. Entonces, si hoy en día lo veo, mira, ¿qué tan diferente pudo haber sido si esas conversaciones se hubiesen abierto en su tiempo y en espacio? Y podemos ayudar. ¿Qué edad tiene él ahora? Él me lleva 3 años, yo tengo 32. Ok. Y está bien. Sí, trabaja. Mira, hay algo muy importante que sucedió más en este país en los últimos años y es que
hay empresas que tienen cuotas para personas Con con condiciones. cierta condición. Entonces, él está trabajando, va todos los días a su trabajo. Mi mamá le dio tantas gracias a Dios por eso, porque tiene su rutina. Ujú. ¿Me entiendes? Sí. O sea, es una persona que tiene la condición, pero que puede perfectamente ir a su trabajo, puede aportar algo a la sociedad y va solo, llega, y eso es algo que Qué bueno, hay que agradecer. qué bueno. ¿Cuáles entiendes que son las ventajas de mudarse con su pareja antes de casarse? Que tú conoces todo lo periquito de esta persona. O sea, esto es muy importante. Para tú saber si tú puedes vivir con el que de al lado ronca, con el que de al lado deja el reguero. En mi caso, yo soy la regueretosa. De mi novio saber si puede convivir con mi reguero. Mis maletas en el medio interminable que duran semanas. Él es todo lo opuesto. Entonces, es como la convivencia de ver la realidad de El lo que trailer. nosotros somos, exacto. Cómo podemos llevar finanzas, cómo podemos llevar un hogar, quién deja la luz prendida, cómo podemos remediar cualquier, tú sabes, viviendo juntos, hay roce constante. Si hay una dificultad, ¿cómo la solucionamos? Ujú. ¿Cómo hay manejo de conflicto dentro de una pareja? Eso fue para mí como que, mira, podemos, Podemos. lo logramos. Muy bien. Y por último, ¿no te da temor exponer tu relación sentimental? Yo le expongo en ciertos momentos. Yo soy reservada con otro ejemplo. Si estamos de viaje y estamos juntos, yo expongo todo lo que yo viví dentro del viaje, que nos mudamos juntos y eso. Pero cosas en el día a día, yo no soy tan abierta. Ok. Sino que yo decido que sí, que no. Y yo sé qué información le doy al público para que pueda manejar. Eso es muy importante, tú saber qué le das a tu público y con qué tú te quedas. Excelente. Sara Méndez Agayúa, gracias por haberme acompañado, abrirte y conversar ciertos temas que, como siempre digo, al final la finalidad es inspirar a otras personas. Y yo siempre estoy segura que si hay una que se puede sentir identificada y motivarse con la historia de quien se sienta a mi lado, ya yo estoy ganando. El miedo que decidiste dejar a un lado con tu pareja actual, con tu pareja, tu prometido, tu futuro esposo, Sí. para crear una relación y una vida juntos, un equipo, creo que es muy valioso. Y también me llevo de esa conversación el unirse como en la que la familia se una y que vaya juntos a buscar ayuda cuando hay un miembro que tiene alguna condición de discapacidad. Porque eso de que en la unión hace la fuerza, aunque suene cliché, es completamente real. Y te agradezco que te hayas abierto. Gracias a ti por este espacio. Se sintió bien natural, bien orgánico. Y me encantó abrirme contigo. Me permitiste ser. Y de verdad, gracias por eso. Éxitos con Agayúa, éxitos con La Peña. Te espero en La Peña. Y sí, tenemos que hermano, porque yo fui parte del inicio de La Peña. claro Y que sí. a raíz de ahí conocí a muchas chicas también profesionales, valiosísimas, y las recuerdo de esos momentos de La Peña. Así que en ese 2026, por más, como dicen, yo espero que vayamos por más. Claro que sí. Bueno, pues como yo digo, suscríbanse, denle like, comenten, prendan la campanita y nos vemos en un próximo episodio conversando de ahí a ahí con gente que inspira. Bye.